Un saludo muy grande para todos mis hermanos en la tarde de hoy, del miércoles 15 de septiembre del año 2021. Saludo a toda la iglesia del Señor Jesucristo que va a recibir su bendita palabra, a todos mis hermanos miembros de la Iglesia Discípulos de Cristo que se encuentran aquí en Piedecuesta, Santander, que están en toda Colombia, y a nuestros hermanos que están en todos los países donde reciben esta palabra del Señor, comparten con nosotros y asimismo la transmiten a otros. Al Señor Dios siempre damos la alabanza. Hoy esta gracia bendita del Señor nos permite celebrar esta reunión y quiero compartir con ustedes el saludo de mi madre que me acompaña siempre en esta hora y ella nos va a saludar a toda la iglesia. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, conocidos, a toda mi familia, donde quiera que se encuentren, especialmente a los que están allá en Bogotá. En esta tarde, un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que pasen muy buena tarde y el Señor les bendiga. A Él es la exaltación y la gloria por este privilegio de ser pueblo de Dios y de ser iglesia. Quiero invitarle, mi hermano, por favor, vamos a tomar la palabra del Señor una vez más. Epístola de Pablo a los Filipenses, y vamos a tomar el capítulo 3, versículos 17 al 19, y voy a leer para todos ustedes lo que dice la bendita palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Nos encomendamos en esta hora en las manos del Espíritu Santo y pedimos que Él nos dé la luz para nosotros poder mirar la bendita palabra del Señor. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos ya en la lección número 21 y el título del sermón para este día o de la predicación es las advertencias de Pablo en contra del libertinaje. Mediante esta otra sección de versículos, el apóstol Pablo deja ver que los enemigos de la cruz de Cristo y del verdadero evangelio de salvación tenían los dos extremos. Por un lado, el legalismo de los ritos religiosos que hemos podido ver a lo largo de esta epístola, y por el otro lado, el libertinaje que los llevaba a pregonar lo que ellos en verdad les satisfacía, que era su propiamente carnal, lejos de la verdad de Cristo. Vimos lo que es el legalismo, que es pretender que las obras, que los ritos, que la religiosidad, que tantos accesorios sean importantes para la salvación como muchos lo hacen ver, como lo hicieron ver en aquella época los judaizantes, y eso no es así. Pero viene la otra parte, que es el libertinaje, creer entonces que nada tiene importancia o solamente buscar la forma de autosatisfacernos. Son dos errores y dos extremos. El versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí. Mira esto que está diciendo el apóstol Pablo: puesto que todos los creyentes son imperfectos, necesitan ejemplos de otros creyentes menos imperfectos, con las situaciones, pero que por su disposición han aprendido a lidiar con las situaciones que procuran sacar del verdadero camino a la iglesia, y llevan procesos correctos que los acercan más a lograr la semejanza a Cristo, de los cuales el apóstol Pablo era un ejemplo a seguir. Tenemos que mirar nosotros cómo podemos imitar a alguien. Nuestro modelo perfecto siempre es el Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo nos dejó ver que, por ejemplo, él era un modelo a seguir, una persona con el compromiso y una persona que buscó siempre el parecerse al Señor Jesucristo.
Y el versículo sigue diciendo, mirad a los que así se conducen. Los filipenses debían enfocarse en otros ejemplos de creyentes piadosos, como lo fue Timoteo y Epafrodito, y aprender de ellos en cuanto a cómo se comportaban en el servicio a Cristo. Usted mire a aquellas personas que son inspiradoras. Usted mire a aquellas personas que tienen realmente un compromiso genuino con el Señor Jesucristo y que los está guiando es la palabra del Señor y la fe en el verdadero evangelio. Cuando usted ve a una persona que lo que expresa son costumbres, mañas, situaciones que están por fuera del evangelio, a esas personas no hay que imitar. Los errores no se imitan. Nosotros estamos puestos es para seguir el evangelio. El versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Parece que Pablo había advertido a los filipenses en numerosas ocasiones sobre los peligros de los falsos maestros. Siempre ha estado la exhortación a cuidarnos de aquellos que no andan conforme a la verdad. Y el versículo sigue diciendo, y ahora lo digo llorando. Aunque la carta a los filipenses no narra lo que Pablo dijo explícitamente llorando. No sabemos cuáles fueron las expresiones que él dijo que le causaron llanto. Pero Pablo tuvo una reacción similar al advertir a los ancianos de Éfeso acerca del peligro de los maestros falsos y les encargó el ejemplo del Santo Evangelio, pues a diferencia de los que buscaban lucro a través de la fe, el apóstol trabajó con sus propias manos para su sostenimiento y antes ayudaba a los hermanos que estaban necesitados. Esto lo podemos corroborar en Hechos capítulo 20, versículo 31. Una de las características de aquellos que son falsos maestros es que les gusta el lucro, les gusta servirse de la gente y lo que buscan es explotar a otros. El apóstol Pablo no lo hizo así. Aún para su sostenimiento, él trabajó y él ejercía trabajos. Y su propio sustento fue con su sudor. Nunca estuvo a expensas de nadie y antes, por el contrario, trabajaba para poder ayudar a los hermanos más necesitados. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo dice con lágrimas y por eso encarga el evangelio para las personas que entiendan que los que hicimos esta decisión de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, sabemos que nosotros no vamos detrás de riquezas, no vamos detrás de ninguna clase de fama ni de gloria humana. Nosotros seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo. El apóstol dice, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El lenguaje de Pablo implica que estos hombres estaban dentro de la iglesia y no eran opositores a Cristo, pero la semejanza a Cristo no era relevante para ellos, ni tampoco poseían una vida piadosa, sino que convertían la iglesia en un club en la cual solo cabían quienes eran iguales a ellos. Estos enemigos de la cruz de Cristo no querían parecerse al Señor Jesucristo. Y el sentir que hubo en el Señor Jesucristo no era lo que los regía. Ellos pretendieron hacer de la iglesia como si fuera un club de amigos, pero solamente los que podían caber en medio de ese club eran aquellos que eran semejantes a ellos. La iglesia del Señor Jesucristo no es eso. La iglesia del Señor Jesucristo es completamente diferente. Nosotros somos servidores los unos de los otros. Aquí no hay protagonistas. Aquí solamente hay un Señor y Dios que es nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Estos enemigos de la cruz pudieron haber sido judíos, es decir, los judaizantes que nos habla aquí el apóstol Pablo, o gentiles libertinos que fueron precursores del gnosticismo. El fin de los cuales será perdición, está diciendo Pablo. Este término griego fin hace referencia al último destino de ellos, el cual era la condenación eterna. Para allá van estos falsos maestros, llámese judíos, llámese gentiles, pero todos aquellos que no están conforme a la verdad de Cristo, lo que les espera es la condenación, cuyo Dios es el vientre, los judíos con sus leyes alimenticias para la salvación y los gentiles libertinos con sus apetitos carnales.
para los judaizantes, los judíos de ese entonces, que estaban en la iglesia. Para ellos lo más importante era guardar ritos y leyes en cuanto a alimentos y otras cosas. Ese era su Dios, cuya gloria es su vergüenza. Para los judaizantes era la jactancia de lo que hacían, y para los gentiles libertinos era la jactancia de su pecado y el justificar abusando de la libertad cristiana. Aquí para nosotros la única alegría y la única gloria que nosotros tenemos se llama Jesucristo nuestro Señor, con la obra redentora que ha hecho por toda la humanidad. Por ello no podemos pregonar nada que sea humano, ni pregonar nuestros pensamientos. Eso no vale para nada y eso no sirve. Lo que sirve es la obra del Señor Jesucristo, lo que Él nos habla aquí a través de su Evangelio. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la redención y lo que nos va a dar a nosotros la vida eterna. Mi amado hermano, usted y yo debemos ser amigos del Señor Jesucristo e ir en pro del Evangelio. Una persona que haga lo contrario es un enemigo de la cruz de Cristo. Yo voy a invitarlos que oremos al Señor. Padre Dios, te doy la alabanza y la gloria por regalarnos esta oportunidad, esta bendición, y ayudarnos a comprender, Señor, que nosotros no podemos estar en ninguno de los dos extremos. Nosotros somos de la verdad de nuestro Salvador, y a quien nosotros anunciamos es al Señor Jesucristo crucificado, quien hizo una obra por nosotros. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima.